Bienvenidos a nuestro programa Encuentros del Séptimo Tipo, en nuestra quinta temporada, Los Hijos del Reino. Y en este día vamos a ver la relación de los hijos del reino con la tierra y la importancia de verdaderamente ser hijos para que la tierra responda a lo que Dios quiere hacer sobre la tierra. Así que el tema de hoy es sumamente importante. Oremos. Padre, te damos las gracias por estar todos juntos como hermanos en armonía y te pedimos que la unción de tu Espíritu sea sobre nosotros para traer revelación, para traer palabra del cielo, que tú fluyas, Señor, en los corazones, que podamos tocar genuinamente, Señor, esa esencia, esa gema preciosa, esas piedras preciosas, Señor, que tú estás llamando de todas partes, Señor, para escuchar este programa, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bueno, vamos a empezar hablando de la tierra y cómo la tierra va formando también y es responsable de las diferentes culturas y cómo es importante la cultura del reino de Dios para nuestro planeta. Así que, Simón, ¿por qué no empezamos con este tema? Sí, creo que es un tema muy interesante y como cierre de ir cerrando la temporada, también está interesante plantear esto acerca de los hijos del reino, porque si hay alguien que tiene la llave acerca de este tema, son los hijos del reino. Y básicamente porque sabemos que nosotros estamos configurados como cuerpo, alma y espíritu, y esta realidad que solo se activa cuando estamos en Cristo, porque ahí es cuando nuestro espíritu se libera de iniquidad, ahí es cuando nuestro espíritu tiene la semilla del reino, ahí es cuando nuestra alma se rinde a los pies del Señor, ahí es cuando nuestro cuerpo recibe salud. Lo mismo pasa con los territorios. O sea, los territorios tienen, así como tenemos nosotros espíritu, los territorios tienen un diseño de Dios espiritual, una forma en que Dios los pensó antes de la fundación del mundo. Así como nosotros tenemos alma, los territorios tienen una cultura que se desarrolló muchas veces, por no decir siempre, en base incluso a la noción geográfica. O sea, no es lo mismo una cultura caribeña, por ejemplo, que la cultura de Alaska. Son dos lugares distintos, la geografía, el clima, hace efecto sobre la cultura de esos territorios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Entonces, así como hay cultura y alma, y así como hay cuerpo, en nuestro caso, hay también un territorio geográfico. Y estas tres cosas están súper unidas. O sea, así como yo tengo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, y estas tres cosas el Señor la usa de la misma manera, porque también es cierto que de repente la gente dice, no, como que yo quiero ser puro espíritu y casi que soy un fantasma, o sea, el cuerpo no importa ahí. Y entonces lo que vemos son desastres, porque al final empieza la falta de salud, empiezan las enfermedades a aparecer, empieza un mal administración del cuerpo. Y en este caso en los territorios a veces nos pasa lo mismo como iglesia, que solo nos fijamos, digamos, a veces ni siquiera sabemos cuál es el diseño del territorio donde estamos, como hijos del Señor, necesitamos preguntar al Señor. A veces no sabemos qué tipo de cultura es la que tenemos a nuestro alrededor, en el país, en la ciudad donde el Señor nos mandó, cuál es la cultura que está a mi alrededor, a donde yo fui enviado a evangelizar. Y peor, a veces ni sabemos cómo es la tierra, que básicamente sería como el cuerpo. Entonces no sabemos cómo es la tierra del lugar, solo es lo que vemos con nuestros ojos. Y ahí es donde viene, y por eso digo que los hijos del reino tienen la llave, porque la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los que le podrán decir a esa tierra, mira tierra, el Señor te diseñó para esto, el Señor te pensó así, el Señor te vio de esta manera? Entonces, cuando Dios pone a Adán, y esto para comenzar a plantear el tema aquí en la mesa, en medio, cuando Dios levanta a Adán, lo levanta de la tierra. Pero no solo lo forma de la tierra, sino que lo pone en un huerto. O sea, lo pone en un huerto literal para que él camine por ese huerto, escuche la voz de Dios en ese huerto. O sea, la tierra es fundamental a la hora incluso de cómo escuchamos al Señor. Hay una manera de escuchar al Señor para cada uno de nosotros. Nos pasa siempre que nos juntamos con hermanos y empezamos a escuchar los testimonios
de mira cómo el Señor me proveyó, luego otra persona a mí me proveyó de esta forma y así, diferentes testimonios. Dios le habló a cada uno de nosotros de diferentes maneras. Ocurre exactamente en los territorios. Dios le habla a cada territorio de una forma muy específica. Están las cartas, por ejemplo, las primeras cartas de Apocalipsis, las 7 cartas. Dios le habla a cada territorio de una forma muy específica, muy directa. Entonces, el mismo mensaje que el Señor está soltando en Miami, Florida, no es ese mensaje necesariamente el mismo que necesita Santiago de Chile. Entonces, cuando copio y pego, no me va a funcionar. Necesito decirle, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para esta ciudad? ¿Qué es lo que tú tienes para esta tierra? ¿Qué es lo que tú tienes incluso para estas montañas, para este río? ¿Qué es lo que tú quieres hablarle? Y esa es una llave que tienen los hijos del reino. Ahora, antes que se me vaya, ¿qué tiene que ver esto con cultura? Para plantearlo también ahí, tierra, cultura, es que tal como decíamos, la cultura tiene relación directa con la tierra. Entonces, cuando yo vengo a evangelizar un lugar y el Señor me muestra el diseño de ese lugar en el espíritu, me muestra cómo es la cultura actual del lugar, yo vengo a plantear ahora y a sembrar la cultura del reino. Y para eso lo primero que tengo que hacer es renunciar a mi propia cultura, digamos, a mi historia, a lo que yo creo que soy, a lo chileno que creo que soy. Debo renunciar a esa idiosincrasia, debo de renunciar a mi patriotismo, renunciar a la bandera que tengo, al escudo, a las nociones masonas, a toda esa cosa. Tengo que renunciar a todo eso, morir, ponerlo en el altar, para que el Señor entonces me diga, ok, ahora sí puedo usar a este chileno, porque ya murió a su propia alma, ya murió a lo que él cree que es. Ahora yo le voy a decir lo que yo pienso de Chile. Y entonces ahí, cuando eso ocurre en mí, yo puedo sembrar la cultura del reino. Yo siempre he dicho que la cultura del reino es como el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es, el Cristo resucitó no solo en espíritu, resucitó en alma y en cuerpo. Así que el alma de Dios estaba resucitada. Antes dice que Dios es espíritu. Antes de Cristo, Dios no tenía alma. Esto va a sonar raro. Dios era espíritu. Sí había manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento y podemos conversar de eso, pero Cristo es el alma de Dios. Es Dios sudando, es Dios sintiendo hambre, es Dios en el desierto, es Dios sudando sangre. Entonces, esa alma resucitó y de esa alma sale la cultura del reino, de un alma en resurrección. ¿Y cómo era el alma de Cristo en resurrección? Llena de gloria, capaz de transformarse, multifacética, llena de sabiduría. O sea, nunca era poco en el caso del Cristo resucitado. Entonces, cuando la cultura del reino no son 10 preceptos puritanos de lo que yo creo que tiene que ser. No, es tener esa experiencia de esa resurrección como hijo de Dios y plasmar eso en esta cultura y en este territorio donde yo estoy. Y ver cómo al sembrar eso, qué es lo que empieza a ocurrir. ¿Qué empieza a ocurrir cuando se empieza a revelar estos resucitados? ¿Qué empieza a ocurrir en esta ciudad donde hablamos español, donde los chilenos hablamos raro, para el resto de los españoles hablamos rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir en este lugar con esta manifestación de la resurrección? Ahí empieza a aparecer recién la cultura del reino. En cuanto a la resurrección, uniéndolo al tema del episodio pasado, las piedras preciosas. ¿Cómo se ve esta resurrección en nosotros? Y quiero vincular un aspecto de las piedras preciosas. Estas están obviamente en el subsuelo, como nos decía Ana, obviamente es la presión y las condiciones que ni siquiera se ven las que las están formando. Y para la tierra, la relación con esas piedras es que éstas se mantienen ahí. Interesantemente, no se ven, y hay algo que meditar. ¿Será que la resurrección me hace resplandecer, ser lo que la tierra entera estaba esperando, que me escuchen a mí, que escuchen el mensaje que traigo, que escuchen la revelación que yo puedo tener? No se ven, las piedras preciosas no se ven. Ahí creo que hay un aspecto también, si nos vamos al Sermón del Monte,
con temas que habla Jesús, bienaventurados los mansos de espíritu, porque ellos heredarán la tierra. Hay cuestiones ahí que las piedras preciosas van a empezar a hablar de nuestra relevancia a la tierra. Es suma, pero hay maneras en las que a través del espíritu de resurrección somos manifestados. Entonces, esa parte para vincularla con el episodio anterior. Sí, sí creo que, sí creo que tiene mucho sentido esto que acaba de decir, con no confundir, tal como tú lo planteas, no confundir, que porque esta cultura de resurrección que los hijos del reino traen a una ciudad sea gloriosa, no quiere decir entonces que tenga que ser algo que aparezca en todos los pósters de la ciudad, o que soy el chico de la superinfluencia, o que soy... No, no necesariamente es eso. Si Dios le da influencia a alguien, bien, pero no necesariamente eso. Normalmente eh, esto florece donde nadie lo ve. Ujú, Normalmente esto empieza a florecer, como pasó en la iglesia del primer siglo, floreció en las casas, floreció en lugares escondidos, floreció en lo cotidiano, floreció en... Esto igual que el Sermón del Monte, y por eso ujú. es maravilloso. El Sermón del Monte solo te va graficando cosas cotidianas. O sea, si alguien te golpea por la otra mejilla, eh, se empieza a hablar de cosas cotidianas que cualquier persona puede vivir. Y Jesús dice, está explicando, así son los hijos del reino. Así se ve un poquito la cultura del reino. Tiene que ver con amor. Tiene que ver, entonces, tal como dices tú, como estas piedras preciosas, que son preciosas, pero están abajo, o sea, no se ven visiblemente, pero sí van provocando cosas en el transcurso del tiempo. Una iglesia así cambia una nación y no necesita el evento para cambiar la nación. Y me Ujú. refiero al evento así como algo rimbombante, que haya que hacer. No, necesito vivir a ese Cristo resucitado en el día a día y eso va a empezar a transformar a la nación. Y están conteniendo algo precioso para la tierra. Entonces, este punto interesante, esto de que las piedras estén abajo, digamos, porque tiene que ver mucho con que nosotros como hijos del Señor, en esta labor de producir esta cultura del reino, en esta labor de transformar la tierra, eh, no necesariamente, digamos, va a ser algo que requiera gran marketing, voy a ponerlo así, o necesariamente tengo que ser la persona famosa para el mundo, me refiero, famosa para el mundo para producir esta transformación, sino que tiene que ver con que nosotros podamos hacer todo esto en lo cotidiano. Y aquí voy con que si vamos a hacer luz, si vamos a hacer sal de la tierra, eso ocurre en lo cotidiano. O sea, la luz que es puesta en alto para que alumbre en la oscuridad, eso ocurre en lo cotidiano. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el Sermón del Monte, Jesucristo da ejemplos de vida cotidiana. Cuando el Señor habla de las parábolas y está siempre hablando de cómo se manifiesta el reino, de cómo se ve el reino, siempre esto tiene, y cómo es la cultura del reino por ende, esto tiene que ver con cosas cotidianas que vivimos. Entonces, eh, no es con esconderse en el sentido de me voy a ir a un cerro, me voy a volver ermitaño y desde allí voy a hacer mi labor de hijo de Dios, porque obviamente no voy a poder hacerla desde ahí, a menos que el Señor me mande a ayunar eternamente en ese lugar. Pero eso es otra historia, eso dejémoselo a otras personas. Lo cotidiano tiene que ver con que es algo que no está buscando una fama por sí, que si las personas son atraídos a eso es por la manifestación del amor, es porque lo que resplandece no soy yo, es Cristo en mí, es porque la gente puede hacer la diferencia y decir yo amo al Cristo que vive en ti, no estoy buscándote a ti, no es tu marca personal lo que me atrae, es el Cristo que habita en ti. Entonces, esa diferenciación ocurre cuando la resurrección se manifiesta en cada una de las personas. O sea, eh, es cosa de mirar Pablo, Pedro, los diferentes apóstoles, ellos se lanzaron a evangelizar a los diferentes territorios. El que hayan adquirido fama fue mucho tiempo después, al nivel que hoy día los conocemos, pero fue porque ellos estaban pensando no en hacerse famosos, ellos estaban pensando en manifestar el reino, en ser sal, en ser luz, y a eso salieron al mundo.
De hecho, murieron de mártir. O sea, no es que estaban en la cúspide, digamos, de la fama del intocable. Ellos murieron como mártires, perseguidos, aserrados, en fin, como dice la escritura. Entonces, vuelvo al punto. Y aquí me quedo de nuevo con lo de las piedras que están en lugar bajo presión muchas veces, están en lugar de escondidas del sistema del mundo, pero sí brillando para las cosas que tienen que ver con el reino. Ujú. Y si analizamos las piedras preciosas, que se van formando obviamente a través de las presiones, a través de pues, muchas situaciones geológicas que van conformando su, su forma molecular, su carácter precioso es apreciado cuando sale a la luz. Mientras están abajo de la tierra, pues ahí pueden estar cantidad de diamantes, cantidad de, de esmeraldas y demás, pero en el fondo nadie las puede mirar, nadie las puede lucir, no tienen propósito ninguno abajo de la tierra. Entonces, cuando hacemos morir lo terrenal en nosotros, es cuando la piedra preciosa sale. Si bien fue creada dentro de nosotros, llega un momento en que el Espíritu de Dios la va a hacer surgir. Y eso es importante, porque para que se forme el edificio de Dios, se necesitan las piedras preciosas fuera de la tierra. Porque obviamente una mina de esmeralda, pues no está al lado de una mina de zafiro. Pero si las pongo juntas, como piedras preciosas, ya pulidas y resplandecientes, pues van a ser una joya maravillosa la unión de todas de esas piedras. Amén. Entonces, pienso que es importantísimo el entender que hay que sacar lo precioso de lo vil, que hay que sacar esa esencia de Cristo en nosotros, que es la que tiene que ser vista y no nosotros mismos como personas por mi carisma y mi personalidad, sino que Cristo resplandezca a través de nosotros. Ahora, mientras platicábamos entre nosotros, estábamos hablando cómo se formaban estas culturas y cómo se formaban a través de principios que se fundaron en los territorios con la gente que fundó esas pequeñas ciudades, estableció sus leyes y eso fue creando a partir de un pequeño diseño una nación, una cultura, una forma de pensar. Amén. En relación a la formación de una cultura y el Sermón del Monte que pienso que hemos estado mencionando, ah, creo que una parte súper importante de una cultura son las cosas que la cultura admira y por contraparte las cosas que desprecia, ¿sí? O detesta en virtud de las cosas que admira. Y entonces, desde el programa anterior estábamos conversando acerca de este llamado del Señor a Jeremías a poder separar las cosas preciosas de las cosas viles para poder transformarse en su boca, le dice el Señor a Jeremías. O sea, para poder hablarle a la tierra de mi parte, tú tienes que aprender a distinguir las cosas valiosas de las que no son valiosas. Y entonces creo que Jesús, cuando se sienta ahí en el relato de Mateo 5 y se sienta en un monte, justamente en un lugar propiamente de piedras, muy probablemente, empieza a trazarle a los discípulos, empieza a trazarnos a nosotros estos 8 puntos que son las bienaventuranzas y empieza a plantearnos qué cosas son valiosas para Él, qué cosas son importantes para Él, qué es lo que nosotros, cuáles son las cosas que debieran a nosotros alegrarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que significa bienaventuranza en parte, ¿cierto? Estar muy bendecido o estar muy feliz también, qué cosas debieran provocarnos satisfacción. Y que es muy fuerte porque tiene que ver con cuáles son las cosas que a nosotros nos mueven, con las cosas que nosotros perseguimos, cuáles son las motivaciones, ¿sí? Incluso, por ejemplo, no sé, a nivel de empresa, a veces las empresas investigan en tal país cuáles son los móviles, ese es el concepto que se ocupa, que hay en esa cultura para poder hacer productiva esa empresa, tocarle como los ganchos psicológicos a la gente para moverlo en una dirección porque a esa cultura les motiva tal cosa.
Ahora, obviamente eso tiene muchos tintes de manipulación, pero sí nos deja ver la importancia de cuáles son las cosas que a nosotros nos mueven o qué es lo que a nosotros nos parece importante, deseable, admirable, etcétera. Y de nuevo, Jesús aquí está planteando algunas cosas que son súper contradictorias de pronto con la cultura de la época y también con la cultura actual, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el mismo momento en que él dice, bienaventurados los mansos, son felices los mansos, es admirable una persona mansa, tú siéntete feliz cuando estés siendo manso, porque vas a heredar la tierra, ¿sí? Y por supuesto que probablemente de forma transversal a muchas culturas históricas, esa idea es contradictoria de pronto. La persona que se iba a apoderar de la tierra, de pronto, y ocupo esa palabra apoderar, en contraparte de heredar, es todo menos una persona mansa. Está yendo en una dirección totalmente contraria, pero está diciendo, ¿no es cierto? Empieza a tener por deseable, por admirable la mansedumbre, a alegrarte cuando alguien es manso, a acercarte a los mansos, y por el contrario, parecido a cómo actúa el Señor, ¿cierto? Que Él se aleja de los soberbios, pero se acerca mucho a la persona sencilla. Y creo que cada uno de los elementos que va tocando, la limpieza de corazón, la pobreza de espíritu, vienen felices los que lloran porque ellos serán consolados, etcétera, está sembrando, no sé, semillas culturales, por llamarlo de alguna manera, y que tienen que ver, como venía diciendo, con plantearnos qué cosas nosotros admiramos. Y creo que es algo bien interesante para revisar. ¿Cuáles son las cosas que nosotros nos hacen decir, oh, qué cool es esta persona? Qué genial que es esta persona. Incluso cuando vemos una película, por ejemplo, ¿qué personajes nos llaman la atención y por qué nos llaman la atención? Que tiene que ver con un eco interior, que nosotros encontramos que eso es súper genial, o que eso es malo, o que eso debiese tenerse en desmedro. Creo que es interesante revisar eso porque el Señor que está planteando, de nuevo, lo digo, son, mira, estas cosas yo quiero que tú admires o yo quiero que ustedes tengan por loable, por admirable en medio de la iglesia, en medio de la casa del Señor. Y algo que me parece súper interesante ahora que están empezando a hablar de las bienaventuranzas, algo que yo siento fuertemente es que si nos vamos analizándolas quizá una por una, o los mansos, o los que lloran, o los que tienen hambre y sed de justicia, o los que tienen misericordia, o los limpios de corazón, cada una de estas características, si nosotros lo ponemos en el contexto de piedras preciosas, que es lo que hemos estado hablando los últimos dos programas, si tú, por ejemplo, eres edificado en misericordia y esta misericordia se va formando dentro de ti, vas a empezar a tener misericordia por otros. Pero en la medida en que alguien no tenga misericordia contigo y empieces a sentir toda esa presión de dónde está esa misericordia, es como la contraparte. O sea, lo que no está recibiendo de fuera se empieza a fundamentar adentro y toda esa presión está formando esa piedra preciosa de misericordia en ti. Cuando esa piedra preciosa de misericordia en ti queda completamente formada en Cristo y es esa piedra preciosa la que se ve, puedes ayudar a impartir misericordia a quienes la necesitan. Y no te estás haciendo un nombre a ti mismo. Tu nombre es completamente irrelevante. Es la misericordia la que se va a ver como piedra preciosa. Oye, no, mira esa persona, es que tiene una fe súper fuerte. Ha pasado por situaciones tan increíblemente fuertes que han fortalecido su fe hasta que su fe se transformó en esta piedra preciosa, maravillosa. Y entonces esa piedra preciosa, maravillosa es la que se ve y con la que se puede edificar, que los demás van a ver y se pueden agarrar también de ahí. O sea, yo creo que este tema de las bienaventuranzas y todo lo que sucede en la formación de una piedra preciosa como nosotros, piedras vivas, es algo que, como decía Hernán, si lo meditamos, si lo profundizamos, y si llegamos a lo profundo de limpiar nuestro corazón hasta llegar a la profundidad que necesitamos ir, sin importar cuál sea la presión que haya alrededor, porque el propósito final es que Él sea visto como la piedra preciosa que es. Creo que es un tema maravilloso para dejarnos pensando y meditando profundamente esto. Y creo que es muy importante
analizar si bien una cultura está basada en los pensamientos de las personas o de los líderes primarios en un territorio, si hablamos de la cultura del reino, tenemos que tener muy claro qué es lo que Jesús dijo y ver realmente, hacer un chequeo, si es realmente lo que estamos viviendo como hijos de Dios o estamos confundiendo religión con espiritualidad. Yo recuerdo una vez que estaba yo ministrando a un siervo de Dios y me di cuenta que como que no entendía muy bien lo que era la espiritualidad y le pregunté, ¿para ti qué es una persona espiritual? Y me dijo, es una persona que va a la iglesia todos los días, es muy espiritual. O sea, en el fondo no tenía la menor idea de lo que era ser espiritual, porque pues puedes ir a la iglesia todos los días y no entender nada del espíritu, ni ser guiado por el espíritu. Y muchas veces se puede confundir la religión con la espiritualidad. Entonces es muy importante entender la cultura del reino y la cultura de los hijos. Entonces todo el mundo dice, no, pues yo soy un hijo de Dios porque ya hice la oración del pecador, entonces ya soy un hijo de Dios. Pero si vemos realmente lo que Jesús dijo, dice, digamos, una escritura muy común, ¿verdad? Oíste que fue dicho, amaréis a tu prójimo y aborreceréis a tu enemigo. Y era parte de una cultura judaica, aborrecer a los enemigos. Y Jesús viene a cambiar esa cultura y decir, no, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, aquí vemos algo muy tremendo, porque en esa cultura de reino, pues es una cultura de unidad, es una cultura de misericordia, es una cultura en que realmente, pues ya no tengo enemigos, porque son aquellos por los que yo oro, es aquellos por los que yo amo, mis enemigos, los que me ultrajan, los que me persiguen, los que hacen todo, dicen toda clase de mal contra mí, dejaron de ser mis enemigos porque la cultura del amor de Dios, que me hace ser un hijo, o sea, no soy hijo porque hice una oración del pecador, soy hijo cuando cumplo lo que significa ser un hijo de Dios. Entonces, el amar a nuestros enemigos, el ser la luz que resplandece, el no estar juzgando a la gente, es parte de la cultura del reino que nos hace ser vistos como hijos de Dios verdaderos. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Entonces, es importantísimo ser guiado por el Espíritu y puede ser guiado por el Espíritu o puede ser guiado por programas religiosos. Y pensar, no, es que estoy sirviendo profundamente a Dios, en el fondo está siguiendo un programa religioso. Entonces, es muy importante que nos chequemos a cada uno de nosotros y que entendamos si estamos siendo guiados por el Espíritu, si estamos moviéndonos en la cultura del reino de Dios como hijos del reino, o si estamos siguiendo un sistema. Porque Dios lo que quiere y su voluntad es hacer resplandecer a los hijos, a sus verdaderos hijos, y no a un sistema religioso. Por otro lado, dice la palabra de Juan, porque todos los que son nacidos de Dios no practican el pecado, porque ellos son hijos de Dios. Entonces es muy importante en la cultura del reino, ¿qué es lo que Jesús dijo? Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos, no podréis entrar en el reino de Dios. Pero no es una justicia conforme a la ley, es una justicia conforme a la fe, es una justicia de movernos conforme a lo que Jesús dijo para establecer esa cultura en la tierra y que la tierra nos responda. La creación está esperando que surjan los hijos de Dios, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Luego está esta justicia que es por la fe, es una justicia en la libertad de los hijos de Dios, no en una justicia de yugo, no en una justicia de acomodarte a hacer un ladrillo o una piedra recortada, sino una libertad gloriosa que le permite al Hijo, a la piedra preciosa que cada uno es, su manifestación gloriosa, y esto es lo que la tierra ve, esto es lo que la tierra responde, y es lo que Dios está llamando a sus verdaderos hijos. Amén. Creo que hay algo que muy, muy clave que
que acaba de decir, que es esto mismo del amor, porque cuando el Señor dice, le preguntan cómo se resume toda la ley, Él le dice, ama a tu prójimo, ama al Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, y con esto resumes toda la ley. Básicamente le están diciendo, a ver, Señor, ¿cómo puedo estar sin pecado? O sea, resúmeme, ¿cómo puedo cumplir todo esto que me permite estar sin pecado? ¿No? Por medio del amor. Y el amor no es de este mundo. O sea, el amor no encaja con los sistemas del mundo, porque el mundo fue fundamentado, digamos, en un acto homicida, que es el de Caín. Entonces, la cultura del mundo normalmente no tiene mucho amor, pero la cultura del reino, si hay algo que hace que brille, es precisamente ese amor profundo. Y es algo primero que el Señor pone en nosotros, pero que también se desarrolla, se aprende a manifestarlo en el día a día, se aprende a mostrarlo, se aprende a reaccionar con amor. eh, de un día para otro uno no aprende a reaccionar con amor. Uno empieza a ser consciente de que no estoy teniendo amor en lo que hago y entonces empieza a corregirse. El Espíritu Santo empieza a convencernos. Mira lo que estás haciendo, como que te falta un poquito de amor ahí. Échale algo de amorcito a lo que estás haciendo porque como que algo falta. Entonces, eso, si alguno de los hermanos ahora estará preguntándose, ya, ok, la cultura del reino, resurrección, brillar, pero ¿cómo lo hago práctico? Sencillo, profundiza en ese amor, porque ahí está la manifestación de la resurrección, porque ahí está el brillo de esta preciosidad, digamos, porque ahí está la manera más fácil de cumplir todo el Sermón del Monte, por ejemplo. Porque ahí está, como también decía Hernán, estas cosas de las que Dios nos dice, oye, ponle atención a esto, me gustaría que esto lo admires. O sea, en ese hecho de amar, en ese hecho de amar, eso es clave. Eso cambia la cultura de una nación. Y ahí vuelvo de nuevo al inicio del programa, a lo que hablamos de un principio. O sea, por eso es algo que se puede desarrollar en lo cotidiano. Porque el amor se puede desarrollar desde que voy a comprar, desde que estoy en mi casa. Me llama la atención cómo Pablo dice en un momento, siempre algo que me dio mucha vuelta a mí, que me gustaba mucho evangelizar, cuando él dice, al judío me hice judío, al griego, y en otro momento dice, y me he hecho sin, como si yo no tuviese ley para los que están sin ley. Esa frase a mí me dejó así como, ¿qué? Me he hecho como si yo no tuviese ley para aquellos que no tienen ley. Y obviamente no se está refiriendo a la ley de Cristo, se está refiriendo a que él, como judío, seguramente en algún momento comió algo que los judíos no comían. Como Dios le dice a Pedro, no llame impuro lo que yo santifiqué. Entonces, yo como chileno, o los misioneros les pasa, tienen que olvidarse de su país, culturalmente olvidarse, para poder escuchar el país donde llegan. Ahí aquí me estoy acordando de nuestra hermana Mariela, conocida por nosotros, y su experiencia que nos ha contado. O sea, llegar a un lugar, tengo que olvidarme de dónde vengo para poder amar lo que tengo enfrente. O sea, amor. Ahí empieza a descender la cultura del reino. Y eso es algo que los hijos del Señor pueden hacer porque lo portan. Un hijo de Dios lo porta en él, se le nota, aparece, resplandece solo. Y me encanta lo que acabas de decir, Simon, porque cuando nosotros como hijos llegamos a un territorio, sea cual sea que sea este territorio, muriendo a todo lo que tenemos que morir para verdaderamente entrar en la dimensión del espíritu, entrar en la dimensión de los minerales, de las piedras preciosas, que es la gente de ese territorio, entonces estamos viendo un efecto completamente diferente a lo que se ha visto a lo largo de todos los siglos de historia, donde una persona intenta imponer la cultura sobre la que está y lo que termina sucediendo es que como obviamente no terminan por ponerse de acuerdo del todo, termina haciéndose un sincretismo religioso cultural que da a luz a un algo que no es ni lo que estaba ni lo que venía.
es un algo que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, el entender quiénes somos como hijos, la frecuencia desde la cual hablamos, cómo hablaba Cristo, esa frecuencia de amor de la cual se emitía, no solamente la escuchaban los que estaban sentados junto a él, la escuchaban los montes, la escuchaban los árboles, la escuchaban las aves, todo reaccionaba. Yo me acuerdo, creo que de las primeras veces que verdaderamente puse atención, no solamente leí, pero me parece que es cuando es el milagro de los panes y los peces, pues estamos hablando del territorio de Israel. Y después dice, y entonces todo estaba reverdecido. Yo, pero si estaban en el desierto, ¿qué fue lo que reverdeció? O sea, a la hora que él estaba hablando y haciendo el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, la tierra también reverdece. Entonces, si nosotros ponemos atención a todos estos pequeños detalles de lo que hace el Hijo y la dimensión del Hijo, podemos empezar a tener un efecto en nuestras tierras, sea la que vivimos, sea a la que vayamos, o sea, cómo interactuemos con todo. Es una dimensión con una frecuencia completamente diferente. Estaba recordando un texto de un escritor del segundo siglo, creo, Tertuliano, y cómo él tiene un texto donde habla de la relación de la iglesia con los paganos, dice él. Entonces dice esta frase que probablemente hayan escuchado ustedes, que los paganos miraban con envidia, ocupa esa palabra, a las comunidades cristianas emergentes, y lo que les causaba envidia era la forma en que se amaban. Y entonces ahí está esa frase que probablemente hayan escuchado, el miren cómo se aman ellos. Y entonces es muy heavy porque creo que probablemente en toda mi vida en la Tierra hasta ahora, nunca he escuchado a una persona hacer un comentario así sobre algún tipo de cristiano o sobre alguna comunidad cristiana. ¿Sí? Decir, oye, conocí unos cristianos y qué forma en que se quieren, o qué forma en que se aman, o contando, mira, sabes que conocí unos evangélicos, por ejemplo, y resulta que uno le había hecho una cosa muy terrible al otro y el otro lo perdonó y siguió siendo su amigo, por ejemplo, ¿se entiende? Y la gente asombrada del amor de esas personas. Creo que, lamentablemente, nunca he escuchado un comentario así, ¿sí? Eh, y creo que rara vez incluso uno llega como a asombrarse muy profundo, nosotros que nos conocemos entre muchos hermanos, a asombrarse muy profundo de la forma en que un hermano ama a otro. Sin embargo, en las primeras décadas de la iglesia, era tal fuerte eso que llegaba a producir una sombra hacia afuera. Mira estas personas cómo se están amando. Son raros, hacen cosas extrañas, niegan nuestros dioses, todo lo que quieran. Son ateos, es un chiste ahí, no sé si ustedes sabían que en el primer siglo los cristianos eran considerados ateos. ¿Sí? Los romanos consideraban que los cristianos eran ateos por el hecho de que ellos no tenían ídolos. Como ¿dónde están sus dioses? Decían, y se referían a las imágenes. Entonces, los romanos y los griegos le decían ateo a los cristianos. Bueno, eh, cierre ese paréntesis. Entonces ellos decían, esta gente extraña, son hasta ateos, pero mira cómo se aman. Mira cómo se aman y qué deseo nos da, Tertuliano dice, les daba envidia a los paganos, qué deseo nos da de caminar con ellos, de vivir cerca de ellos, porque son gente que ama en una forma que no entendemos. Y entonces creo que algo que realmente necesitamos recuperar, ¿sí? Como hace varios años ya ha estado predicando la misma Anita, ¿cierto? La montón de fundamentos de discipulado se pasan de largo el amor. O sea, nunca está allí, o a lo más está como un concepto, pero no hay un énfasis en la necesidad de crecer en el amor, ¿sí? Se hace un énfasis en crecimiento de capacidad de explicación teológica o de experiencias espirituales o de hacer milagros, etcétera. Pero ese fundamento tan poderoso de amar no está.
no está y se acaba perdiendo la sustancia muchas veces a causa de eso. Entonces, pienso que probablemente es un fundamento que no solo es fundamento en el sentido de estar abajo, sino que debe permear todo lo que nosotros hacemos al punto que podamos entre nosotros mismos de partida decir, wow, mira la forma en que están amándose, mira la forma en que están amándose, la forma en que están... Yo conocí unos hermanos hace como unos 2 años, un año y medio más o menos, o más, puede ser, que entre ellos son amigos de muy chiquititos, se criaron juntos en un lugar de acá de Santiago y conocieron al Señor juntos y caminaron juntos muchos años. Y en cierto punto uno de ellos se queda sin lugar donde vivir, ¿sí? Pero paralelo a eso, había ocurrido que entre el que se queda sin lugar donde vivir había traicionado al otro en unas formas muy feas, que la gran mayoría había pensado, bueno, tú no le hables más a esta persona por todo lo que te hizo. Y este hermano cuando ve a su amigo quedarse un lugar, sin lugar donde vivir, lo va a buscar y le regala la mitad de su casa. Lo va a buscar, lo lleva a su casa con su familia, porque tenía niños, todo, y le dice, no, es que yo tú no puedes estar sin un lugar donde vivir, qué sé yo. Mira, yo tengo mi casa, tú puedes venir a mi casa, vamos a hacer una división, su casa tenía espacio para eso, y yo te regalo la mitad de mi casa. Y fue algo muy fuerte en medio de nosotros, estas personas estaban en la iglesia acá en Santiago, porque hubo en ese momento una manifestación de amor para perdonar primero, y además para decir, te voy a dar la mitad de mi casa para que vivas aquí mismo. O sea, era muy fuerte. Y a mí me tocó mucho y de tiempo en tiempo lo recuerdo. ¿Sí? Uno de ellos, el que regaló la mitad de su casa, es mi amigo. Lo veo de tiempo en tiempo. Hace como 2 meses estuve en su casa porque vive en el sur de Chile. Pero fue un momento de decir, wow, mira a esta persona como ama a su hermano. No me asombró sus explicaciones de teología o las visiones que podía tener el espíritu, sino la forma en que él amaba a su hermano para perdonarlo de esa forma y además decirle, ven, te voy a dar parte del lugar donde vivo. Eh, y creo que es una forma de amor en que debiéramos caminar hacia eso, porque es exactamente lo que el Señor hace con nosotros. O sea, el Señor cuando viene el hijo pródigo, ¿cierto? Y no le dice, a ver, te voy a pasar la cuenta de todo lo que hiciste, sino que efectivamente dice que lo recibió, le dijo, no, ven a vivir, lo vistió, le entregó su anillo de oro, le hizo una fiesta, etcétera. Actuó de una forma muy semejante a la que este hermano me permitió ver muy de cerca. Y al respecto al amor, Hernán, creo que un poquito para animarnos a todos aquí, ese mismo amor que nos es relevante para amarnos mutuamente, para que el amor exista en donde habitamos con nuestros hermanos, es el mismo amor que está latente en la tierra. Y si nos deshacemos de incluso si ponemos de un lado muchísimas escrituras de cómo habla, cómo somos incluso entretejidos con lo más profundo de la tierra, y lo dejamos en los términos más simples, el amor, la creación toda late con el amor. Y eso nos hace ultra relevantes para la tierra como creación viva, y nosotros también siendo una creación viva. Nos hace súper relevantes. Si surgimos en el poder de ser hijos de Dios, somos súper relevantes para poder cambiar el espíritu de la época en la que vivimos. Somos enviados a un tiempo específico para causar que grandes cambios surjan, para dirigir incluso el curso de sociedades y el curso del tiempo para las generaciones que vienen. Somos súper relevantes para formar la creación viva y para formar el colectivo del ser humano que dirige la humanidad hacia ciertas corrientes sociales, ciertas corrientes históricas, ciertas posibilidades que tienen que emerger. Bueno, pues tenemos delante de nosotros un gran reto, en levantarnos todos como verdaderos hijos de Dios, en verdaderamente sopesar las palabras de Cristo no como un dogma, no como un estatuto religioso, sino como una forma de vida en la que realmente podamos amar, perdonar,
vivir la justicia de Dios, ser puros de corazón, para ser conocidos como hijos de Dios. Y Dios está levantando una iglesia que Él mismo está formando. Una iglesia llena de la revelación del Padre, llena de la revelación de quiénes somos nosotros como hijos de Dios. Y oramos en este momento todos juntos, mis hermanos, conmigo, por todos aquellos que escuchen estos programas, para que verdaderamente sean levantados como hijos de Dios, que el amor con el que Jesús murió por todos nosotros sea nuestra bandera verdadera, que podamos resurgir de en medio de estructuras religiosas, de en medio de estructuras de egoísmo, de en medio de estructuras griegas o judías, que podamos resurgir como verdaderos hijos de Dios en el amor que todo lo puede, que todo lo soporta, que todo lo perdona, el amor que nunca deja de ser. Mientras hablo estas palabras, Señor, que tu amor salga como un tsunami sobre toda la tierra, como un tsunami de luz que despierte a todos aquellos que están dormidos. Que este tsunami de luz lleve los nombres de todos los hijos de Dios que serán levantados en este tiempo y escuchen el llamado y se levanten y resplandezcan como esas piedras preciosas que hoy están escondidas, pero que tú las llamas a la luz, que tú las llamas al resplandor, en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos, les bendecimos y hasta nuestra próxima temporada. Que el Señor me los bendiga mucho. Gracias, Simón, gracias, Lore, gracias, Hernán, gracias, Anita.